Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infoba América y a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de los retos, vamos a hablar de los retos de la economía mundial en este momento a partir del análisis de una casa de estudios importante, y para eso tenemos a alguien de calibre importante también para hablar del asunto, pero antes, por supuesto, tenemos que hablar acerca de esta jornada bursátil y cómo comenzó la semana. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. Alberto, la semana comenzó muy mal porque obviamente el fin de semana surgió la noticia sobre el rescate financiero a Chipre y eso generó cierto temor en Wall Street, que obviamente estaba esperando alguna noticia para justificar una toma de ganancias, y el Dow Jones terminó con una baja del 0,43%, con un aumento importante del volumen. ¿Te acordás que en las últimas semanas veníamos hablando de que el volumen de operaciones era muy bajo y hoy superó los casi 120 millones de acciones? Todavía está lejos de los máximos históricos, pero es una señal de que la baja se dio con aumento de las órdenes de ventas, y eso también arrastró al NASA, que cayó 0,36%, el Standard & Poor's 500 con 0,55% de pérdida, y también se registró una baja generalizada en la región. El Bovespa de Brasil terminó con una baja del 0,18%, el índice de México con una baja de 1,72%, el índice selectivo de Chile con 0,12% de caída, la bolsa de Lima 0,2%, la bolsa de Colombia también 0,99% y el Merval de Buenos Aires con una caída del 1,2%. Obviamente bajan las acciones y en los mercados donde fueron a las commodities, y entonces cerró la jornada con una suba del 0,75% del oro, nuevamente superando el techo de los $1.600 la onza Troy, terminó en 1.604,50, y también subió levemente el petróleo a $93,64 el barril. Bueno, pues Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, pues te agradezco mucho tu reporte, mi querido Daniel. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a integrar a la charla, al análisis, pues alguien que sabe de mucho de análisis, un muy buen amigo mío, muy querido amigo mío, primera vez en esta emisión de Infobae América, pero pues bueno, compañero de muchos años de batallas, mi querido Martín Redrado. Antes de presentar, bueno, te voy a presentar Martín Redrado, primero que nada, muy amigo mío, excelente analista, alguien que respeto mucho profesionalmente, ex gobernador del Banco Central de Argentina y, bueno, doctor en economía, actual árbitro de la Organización Mundial de Comercio, y eso nada más por hablar de las más pequeñas de las credenciales. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Gracias, Alberto, un gusto de acompañarte. Muchas gracias, Martín. Oye, a ver, hoy precisamente me llegó a mí una newsletter, un correo electrónico por parte del Economist Intelligence Unit, que es básicamente la revista The Economist, donde ellos hablaban que están esperando un segundo semestre relativamente tranquilo, que es la primera vez que ellos están sintiéndose bastante tranquilos con respecto a la estabilidad de la economía mundial, pues fácil en los últimos años. Y bueno, y en ese sentido se me ocurrió preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva? Si tú estás igual de positivo, igual de optimista, o si ves algunos cisnes negros o áreas de problema, y sobre todo que justamente hoy también se dio lo de Chipre, ¿no? Sí, así es, Alberto. Analicemos la economía norteamericana con un crecimiento razonable, un crecimiento del 2,5% hacia adelante, lo cual muestra, digamos, no un resurgimiento de la economía norteamericana, pero por lo menos en este año, habiéndose resuelto en el corto plazo los problemas fiscales, no aparecen grandes nubarrones. El centro de atención sigue estando en Europa y siempre, como dices tú, uno tiene que esperar qué cosa puede ir mal en Europa, y sin duda no muchos analistas tenían el tema de Chipre como un problema que podía emerger, sobre todo en su sistema bancario. Es un problema chico, es un problema que se puede contener, siempre el problema es el efecto contagio. Es cierto que está la voluntad de todos los líderes europeos de mantener al euro, más allá de las dudas que había, sobre todo en años anteriores. Creo que en varias oportunidades hemos hablado, Alberto, de que cuando uno conversa con los hacedores de políticas públicas en Europa, existe un compromiso político de mantener al euro,
más allá de los análisis económicos que podamos realizar. Por lo tanto, si se va a mantener al euro, si cada vez que haya un problema va a aparecer una red de seguridad, lo que podemos asegurar es que el crecimiento va a ser mediocre o inexistente en la Unión Europea y por lo tanto allí, digamos, no tenemos crisis, pero tampoco tenemos mucho para festejar. En el caso de Japón, que es la tercera economía, después si quieres hablamos un poco de China para completar el escenario mundial, allí han encontrado a través de la devaluación de su moneda un mecanismo de poder salir del crecimiento cero que han tenido. Sin embargo, no espero grandes novedades en términos de crecimiento, más bien un crecimiento mediocre. El gran tema siempre sigue siendo China y en particular si se puede mantener estas tasas de crecimiento. Allí han mostrado efectividad, sobre todo las políticas de apoyo al gasto, las políticas de apoyo a la inversión, que han mantenido el crecimiento chino en niveles razonables, menores de los que veníamos acostumbrados, pero a tasas, digamos, que están en aproximadamente el 8% anual. Con lo cual, lo que sigue estando en la mira hoy por hoy es Europa, en términos de sorpresas, pero si no tenemos sorpresas, tenemos un crecimiento mediocre por delante, en donde nuevamente el foco de atención está en los mercados emergentes. El dinamismo, el crecimiento viene de los países de Asia, de América Latina y en menor medida de África. Claro. Ahora, con respecto a hace un año, de un año para acá, de marzo del año pasado a marzo de este año, ¿tú dirías que la situación en el mundo en general está mejor? Y obviamente me refiero prácticamente a Europa, pero ¿tú te sientes más a gusto con la situación actual que la de hace un año? Mira, yo tenía esta certidumbre de que no iba a existir una crisis en Europa en donde se iba a salir del euro. Creo que esta era la duda más discutida entre los analistas y hacedores de políticas públicas. Yo era el de los que creía, en base a información y en base a análisis, que el euro se iba a mantener a cualquier costo. Por lo tanto, quizás hoy tenemos eso que era un análisis de pocos hace un año, ya es bastante más compartido hoy en el mundo y por lo tanto hemos evitado, Alberto, el escenario de crisis, el escenario de una salida desordenada de los países europeos del euro, con lo que eso podía tener en términos de daños colaterales hacia la economía mundial. ¿Qué quiero decirte? Se ha evitado lo peor. Tampoco estamos en un escenario que muestre que las cosas han cambiado sustancialmente. Los problemas se van solucionando lentamente y se va en un esquema de tirar las cosas hacia adelante. Ya. En ese contexto, esa situación de que Europa no estaba dando buenas noticias y tú mismo acabas de mencionar que los mercados emergentes van a ser los que van a acaparar la atención. La pregunta que yo te tengo es, todo este exceso de circulante que hay en el mundo, que ha sido propiciado justamente por este escenario que tú estás poniendo, que se ha dado en los últimos años y que ha beneficiado tanto a América Latina, bueno, ya podremos discutir si ha beneficiado o no en el sentido del influjo de capitales que ha llegado hacia América Latina. ¿Cuándo se va a cambiar eso? ¿Qué es lo que tienes que pasar o cuánto tiempo más crees que va a durar esta situación actual? Mira, a mí no me gusta realizar escenarios a 2 o 3 años, ¿verdad? Creo que los escenarios hay que irlos revisando por lo menos año tras año, pero lo que te puedo decir es que en lo que nos da la mirada, si uno hace un escenario hasta fines del 2014, por lo menos tenemos un escenario benigno en términos de una cantidad de dólares, una cantidad de euros, una cantidad de yenes que siguen buscando en los países emergentes un lugar para invertir, un lugar para generar dinero de largo plazo, para ir hacia proyectos de inversión o de financiamiento que los necesiten, y estará en nuestra habilidad tener precisamente poder seleccionar hacia dónde América Latina necesita principalmente infraestructura, y bueno, estará en quienes tienen la posibilidad de obtener estos fondos, aplicarlos precisamente a inversiones que nos den una rentabilidad importante desde el punto de vista social. Ya, bueno, ahora vamos a Argentina. En este escenario en el que acabamos de establecer que la situación internacional
pues está mucho mejor, que ya no hay crisis, que pudimos evitar la crisis, donde ciertamente América Latina ha estado, en general, como conjunto, ha estado creciendo de manera importante. En Argentina se siguen dando noticias para contener, para tratar de controlar la salida de dólares, o no sé, tú me darás un poco más el tipo de noticias que están dando, pero justamente hoy se dieron nuevas noticias para tratar de contener la salida de dólares, a como lo veo yo desde acá. Pero la pregunta que yo te tengo es, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Es decir, ¿qué no se habían tomado medidas anteriormente para contener la salida de dólares justamente para eso, para contenerlas? Pero pareciera que con las nuevas medidas que están tomando, parece que no están teniendo resultado estas medidas. ¿Qué está pasando? Mira, Alberto, la política cambiaria ha ingresado en un laberinto. Y de ese laberinto uno puede salir de dos maneras, o tratando de buscar la salida o, en muchos casos, saliendo hacia arriba de ese laberinto. El gobierno insiste en golpearse hacia adelante y golpearse con los espejos o con las paredes de ese laberinto, en lugar de buscar una salida adicional. En definitiva, Argentina ha entrado en un camino de restricciones cambiarias, y a las restricciones las tenés que seguir con más restricciones. Y el gobierno viene corriendo por detrás de las filtraciones que tiene hoy el sistema cambiario, en donde los controles no terminan de controlar absolutamente todo, y por lo tanto en los últimos meses se había visto una salida de fondos importantes en el sector turismo, donde había una diferencial de precio beneficiosa precisamente para que la gente gaste dinero en el exterior, y el gobierno entonces buscó cerrar ese torniquete en el día de hoy aplicando un impuesto del 20% a aquellos que compran pasajes o paquetes turísticos u hoteles en el exterior. En definitiva, es una política de control que nos lleva a más controles y que en lugar de buscar la abundancia de dólares que hay en el mundo, se queda con una política restrictiva, con una política de mirada corta, que nos lleva a predecir que en el futuro vamos a tener más de lo mismo, es decir, más restricciones para tratar de poder tapar esta salida que viene por algunas filtraciones. Ok, y bueno, me contestaste la siguiente pregunta que te iba a hacer. O sea, entonces, ¿cómo termina esto? Evidentemente, de nuevo, las repetidas medidas que están tomando indican claramente que no están obteniendo los resultados que ellos querían, ¿no? Que ellos están buscando. Entonces, ¿cómo termina esto? ¿Cómo se va a salir? ¿En qué va a terminar este asunto? Mira, Alberto, mientras Argentina tenga soja y siga exportando y siga teniendo buenos precios internacionales, con una cantidad de restricciones va a tener dólares suficientes como para que la rueda de la economía camine a paso trabado. Es decir, hoy por hoy el costo de todas estas medidas es que el sector privado en la Argentina está trabado. La inversión ha caído en forma vertical. No hay nadie que tenga un horizonte de más de 60 días y eso lo que se paga es en términos de crecimiento. Argentina tiene un crecimiento raquítico hacia adelante, muy mediocre, comparado con otros países de la región. Tú miras hoy Perú, miras Colombia, miras Uruguay, por supuesto Chile, también Brasil, que tiene otro tipo de problemas, ni que hablar México. Toda la región está creciendo a un 4, un 5 o más por ciento. Argentina va a crecer la mitad. Por lo tanto, va a seguir con este tipo de trabas que lo que generan es mayores dificultades al sector privado. ¿Para qué? Para invertir y para generar empleo. Estos son los dos costos que tiene la Argentina por delante de esta política. Ahora, ¿cuál sería la solución? Es decir, ¿qué tendría que hacer en materia de reforma económica este gobierno para no tener que tomar más de este tipo de medidas? Y déjame te lo digo de esta manera, y sufrir, porque para algunos países es sufrimiento en América Latina, sufrir del influjo tan grande de dólares que están teniendo algunos países de América Latina, porque a mí me parece increíble cómo países están tratando de defender de que no entre tantos dólares, mientras que en Argentina están luchando para que no salgan. Mira, a propósito de eso, hace poco autoridades peruanas me consultaban acerca de cómo hacer para poder neutralizar la llegada de divisas y qué hacer para no apreciar el tipo de cambio, ¿no? Yo les recordaba, porque eso tiene un impacto también sobre los sectores productivos. Yo les recordaba que en el 2005, con Roberto Labaña como ministro de Economía, habíamos generado un encaje, un depósito indisponible
para aquellas inversiones de corto plazo de un 30%, de manera tal de poder sostener esta cantidad de dólares que alguna vez los recibió Argentina, estábamos hablando en el 2005, y bueno, y que ahora tenemos un panorama totalmente contrario. Lo que se necesita, Alberto, es un programa económico profesional que permita hacer converger las principales líneas de política económica. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas que haya una convergencia entre la política de gasto público con la política de recaudación, con la política salarial, con la política cambiaria y con la política monetaria. Es decir, estos 5 elementos de la política económica deben converger hacia tasas de crecimiento que sean semejantes. No podés tener el gasto que va por un lado, la recaudación que va por el otro, la cantidad de dinero que crece a un 40% anual. No tenés una sintonía de todas estas variables en términos de programa económico, y esto lo que genera es mucho ruido en la economía. Al margen de eso te puedo mencionar los problemas que hay con las estadísticas que habría que corregir, que ya son conocidos por todo el mundo, por eso no quiero caer en lugares comunes, y también un sesgo muy importante del sistema impositivo argentino, que es un sistema que castiga la inversión, es decir, que no fomenta a aquel empresario, a aquel emprendedor que quiere precisamente poner su capital a trabajar. Tenemos muchos impuestos que castigan la inversión. Así que te diría, un programa económico profesional que haga converger las principales líneas de política económica junto con políticas impositivas que alienten la inversión y que precisamente nos den un horizonte de mediano plazo. ¿Qué es lo que va a hacer reventar esta situación? Retomo la pregunta anterior, porque tú dices mientras la soja siga exportando soja argentina, pero la verdad de las cosas es que la soja tiene un precio muy bueno, pero ha dejado de subir. Los commodities en general han dejado de aumentar de precio. Y esta situación no puede sostenerse por mucho, vaya, indefinidamente. Entonces te pregunto yo, ¿qué es lo que va a tener que pasar para que esta situación explote? Mira, por ahora la situación es manejable con un menor crecimiento. La pregunta más si Argentina explota es ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuánto está dejando Argentina de crecer, de generar empleo, de generar mejor calidad de vida para sus habitantes? ¿Cuánto está dejando sobre la mesa en comparación a otros países de América Latina? Porque, bueno, este es el costo. El costo es, el gobierno pone una gran cantidad de restricciones y a pesar de eso ha terminado generando un superávit comercial. Si tú miras la cifra del excedente comercial que ha tenido la Argentina, ha sido de 13.000 millones de dólares, con una cantidad de restricciones a las importaciones que ha hecho más ineficiente al sector privado, que le ha generado una cantidad de trabas, que no le ha permitido invertir, pero a la hora de la hora, como dirían algún amigo mexicano, los 13.000 millones de dólares como para poder hacer que la economía argentina, que Argentina Sociedad Anónima pueda seguir funcionando, están. Por lo tanto, digo, mientras no haya una crisis de caída del nivel de ingreso de divisas, y esto puede ser por una caída importante en términos de alguna inundación, alguna sequía, que por supuesto hay que mirarlo bastante de cerca. El gobierno lo que ha hecho es que con estas restricciones va generando una economía de frazada corta. Se tapa la cabeza y se destapa los pies, pero la frazada la sigue teniendo a un costo obviamente de tener en un caso frío. Hay muchos argentinos que hoy por hoy no tienen una mejor calidad de empleo, no tienen un mejor salario, y este es el costo que está pagando hoy nuestro país por no tener mejor calidad de políticas públicas. Claro. Bueno, pues Martín Redrado, ex gobernador del Banco Central de Argentina, actual árbitro de la Organización Mundial de Comercio, como siempre te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar conmigo y con nosotros, mi querido Martín. Ha sido un verdadero placer, Alberto, como siempre, acompañarte ahora en este nuevo ciclo, y bueno, hasta cada momento. Bueno, en este nuevo ciclo, tú y yo hemos tenido varios ciclos, tuyos, míos y de todos. Así es, y vendrá mucho más por adelante. Aquí estamos sobreviviendo, exactamente. Martín, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Por cierto, que hablando de acompañarnos, les pido que nos acompañen vía Facebook también, en nuestra página de Facebook, Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde puede participar con sus comentarios, con sus preguntas, con sus comentarios y, muy importante, con sus me gusta
o con sus likes. De nuevo, muchas gracias. Ahí tiene la página en su pantalla para que la visite. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. Newsletter, un correo electrónico por parte de del Economist Intelligence Unit, que es básicamente la revista The Economist, donde ellos hablaban que están esperando un segundo semestre relativamente tranquilo, que es la primera vez que ellos están sintiéndose bastante tranquilos con respecto a la estabilidad de la economía mundial, pues fácil en los últimos años. Y bueno, y en ese sentido se me ocurrió preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva? Si tú estás igual de positivo, igual de optimista, o si ves algunos cisnes negros o áreas de problema, y sobre todo que justamente hoy también se dio lo de Chipre, ¿no? Sí, así es, Alberto. Analicemos la economía norteamericana con un crecimiento razonable, un crecimiento del 2,5%. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de los retos, vamos a hablar de los retos de la economía mundial en este momento a partir del análisis de una casa de estudios importante, y para eso tenemos a alguien de calibre importante también para hablar del asunto, pero antes, por supuesto, tenemos que hablar acerca de esta jornada bursátil y cómo comenzó la semana. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. Alberto, la semana comenzó muy mal porque obviamente el fin de semana surgió la noticia. A la charla, al análisis, pues alguien que sabe de mucho de análisis, un muy buen amigo mío, muy querido amigo mío, primera vez en esta emisión de Infobae América, pero pues bueno, compañero de muchos años de batallas, mi querido Martín Redrado. Antes de presentar, bueno, te voy a presentar Martín Redrado, primero que nada, muy amigo mío, excelente analista, alguien que respeto mucho profesionalmente, ex gobernador del Banco Central de Argentina y, bueno, doctor en economía, actual árbitro de la Organización Mundial de Comercio, y eso nada más por hablar de las más pequeñas de las credenciales. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Gracias, Alberto, un gusto de acompañarte. Muchas gracias, Martín. Oye, a ver, hoy precisamente me llegó a mí una... El índice selectivo de Chile con 0,12% de caída, la bolsa de Lima 0,2%, la bolsa de Colombia también 0,99% y el Merval de Buenos Aires con una caída del 1,2%. Obviamente bajan las acciones y en los mercados donde fueron a las commodities, y entonces cerró la jornada con una suba del 0,75% del oro, nuevamente superando el techo de los $1.600 la onza Troy, terminó en 1.604,50, y también subió levemente el petróleo a $93,64 el barril. Bueno, pues Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, pues te agradezco mucho tu reporte, mi querido Daniel. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, a ver, vamos a integrar a la... sobre el rescate financiero a Chipre, y eso generó cierto temor en Wall Street, que obviamente estaba esperando alguna noticia para justificar una toma de ganancias, y el Dow Jones terminó con una baja del 0,43%, con un aumento importante del volumen. ¿Te acordás que en las últimas semanas veníamos hablando de que el volumen de operaciones era muy bajo y hoy superó los casi 120 millones de acciones? Todavía está lejos de los máximos históricos, pero es una señal de que la baja se dio con aumento de las órdenes de ventas, y eso también arrastró al Nasdaq, que cayó 0,36%, el Standard & Poor's 500 con 0,55% de pérdida, y también se registró una baja generalizada en la región. El Bovespa de Brasil terminó con una baja del 0,18%, el índice de México con una baja de 1,72%,